Chiquillos, desde ahora pueden poner su nombre y su curso en el chat, por favor, para que quede registro de la asistencia. Vamos. En el chat su nombre y su curso. Súper. Octavo 6D ahí presentes. Vamos a esperar hasta las 13:33 que llegue más gente para poder iniciar la clase. Su nombre y su curso en el chat, por favor. Somos 14, ya somos hartos. Ya, antes de comenzar la clase, chicos, les quería mencionar que tengo hartos correos en el mail por responder. Si alguien me mandó un mail durante la semana pasada y aún no se lo respondo, les pido disculpas, pero he tenido mucho trabajo y voy a ponerme al día durante los días que vienen para poder atender todas las necesidades que tengan, ¿ya? Así que paciencia, porque siempre respondo los correos, pero esta vez me he demorado un poquito más por la carga de trabajo. Entonces, chicos, en la clase de hoy vamos a continuar con lo que analizamos la clase pasada que correspondía a esta carga eléctrica, a cómo un cuerpo puede pasar de un estado neutro a un estado negativo o positivo. Y la clase de hoy lleva por título Movimiento eléctrico. Ese es el título de la clase de hoy, Movimiento eléctrico. No está tan difícil, tampoco está tan larga. Entonces, con el curso anterior terminamos como 10 minutos antes en la clase, así que yo creo que algo que se puede repetir en la clase de hoy. No sé si les pueden avisar a sus compañeros que la clase ya empezó para que seamos más personas y pueda ser una clase más fructífera. Hola, profe. Hola, Bastián, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Ahora viene llegando más gente. Llegó el Mati, llegó el Felipe, llegó la Constanza, la Alexia, el Jesús, la Sara. Ya estamos todos, ¿o no? Lo vamos a mencionar ahora, Constanza. Vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces, chicos, voy a empezar la clase. Cualquier duda, abran su micrófono nomás y podemos conversar. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, bacán. Gracias, chicos. Esperen, viene llegando más gente, por eso me salgo de... Ya, chicos, en la clase anterior habíamos visto, esto no lo escriban porque ya está en sus cuadernos, habíamos visto cómo un cuerpo puede tener una carga neutra o puede no tener carga siempre y cuando la cantidad de protones sea igual a la cantidad de electrones. En este caso, como las cantidades son la misma, el cuerpo tiene una carga neutra, no tiene carga. Pero este cuerpo puede pasar a estar cargado de forma negativa o de forma positiva. ¿De qué manera? Movilizando electrones. Si gana un electrón, va a tener más carga negativa, por lo cual va a ser un cuerpo cargado negativamente. Al contrario, si pierde un electrón, este cuerpo va a estar cargado de forma positiva, porque van a haber más protones que electrones. Y a grandes rasgos, eso vimos en la clase pasada, para los que no pudieron asistir. También vimos que la fuerza electrostática hacía referencia a que cargas iguales se van a repeler. Por ejemplo, un cuerpo cargado positivamente nunca se va a poder unir a un cuerpo cargado de la misma manera, y en cambio cargas eléctricas diferentes siempre se van a atraer. El símbolo negativo siempre va a buscar estar junto a un símbolo positivo. Entonces, polos distintos se atraen, polos opuestos se
No, polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. ¿A todos me quedo pegado con todos, chicos? ¿O es solo Karen? ¿Todos me ven bien? ¿O me pego? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Que delante se me cayó el internet, así que quizá eso, que el internet está un poquito débil. Más o menos. Ya miren, voy a salirme de la llamada y voy a volver a ingresar, a ver si se arregla, ¿ya? Ahora sí deberían todos verme bien y escucharme bien. Ahí sí me lo pueden confirmar. ¿Todo bien? Que alguien me diga en el chat, profe, todo. Ahora sí. Sí, profe, sí se ve bien y se escucha bien. Ya, bacán. Gracias a Ixa. Gracias, Karen. Ya, entonces tenemos la fuerza electrostática donde polos iguales se repelen y polos distintos siempre se van a atraer. Viene entrando más gente. Entonces el título de hoy, chicos, va a ser el movimiento eléctrico. Vamos a conocer cómo una corriente puede moverse a través de un cable, entendiendo que corriente es el paso de electrones. ¿Ok? Entonces, el objetivo de la clase de hoy es conocer el concepto de descarga eléctrica, de corriente y de voltaje. Y esto lo tienen que anotar. Vamos a conocer el concepto de descarga eléctrica, de corriente y de voltaje con verde. Vamos a Buena, ir. profe, ¿cómo está? Oscar, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Ya, a ponerse el día, Oscar. Profe, ¿qué hay que hacer? ¿Qué me perdí? Ponga atención nomás. Estamos recién empezando. Ah, bueno. Entonces, chiquillos, vamos a conocer el concepto de descarga eléctrica, de corriente y de voltaje. Anoten eso, chicos, y podemos continuar. Ok, Catalina. Lo más probable es que te siga diciendo Karen, porque no me voy a acordar, pero no hay problema. Recuerda sí poner tu nombre y curso en el chat si es que no lo has puesto. Si lo pusiste, no hay problema. Voy a continuar, chiquillos, si es que no hay ninguna objeción. Entonces voy a mostrar mi pantalla en grande y me van a decir qué es lo que ven. Bueno, ¿qué ven en esta imagen? Electricidad. Electricidad, ¿qué más? Era Pikachu y no me acuerdo cómo se llama el otro, pero es del equipo Rocket. Y al otro lado hay un personaje de Mortal Kombat. Bien, ¿cómo se llama este personaje? A ver, ¿cuántos ñoños hay acá? Se llama Oscar Jara, Oscar Jara, ya. ¿Y qué hace el Oscar Jara? ¿Con qué pelea? peleando con Con espada. electricidad. Con electricidad, ¿cierto? Este personaje se llama Raiden y pelea con electricidad, ¿cierto? Y acá tenemos en el anime cómo este personaje, que es Pikachu, pasaba corriente eléctrica a través de un cuerpo, y en este caso el cuerpo es este Pokémon, ¿cierto? Que es Miau. Ambos utilizan la corriente como método de defensa, ¿cierto? Pero ¿qué ven aquí en esta imagen ahora? Un rayo, Un rayo, Relámpago, un relámpago. ¿Y hacia dónde cae el rayo, chiquillos? A la la Tierra, electricidad. A la Tierra, y también se ve electricidad. Y en esta imagen, un tendido Traspaso eléctrico. energía. Electricidad. traspaso de energía, electricidad. Vemos cómo a través de un generador que viene desde la Tierra, los cables llevan energía hacia las ampolletas y hacia los enchufes, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es la corriente y cómo es capaz de pasar por un cable y alimentar diferentes artefactos? Esto es un poquito complejo de entender, chicos, pero lo voy a explicar en palabras muy simples, ¿ya? Que es el primer concepto que vamos a conocer, que es el concepto de descarga eléctrica.
Las cargas eléctricas, chicos, se pueden acumular en un cuerpo, ¿cierto? Mi cuerpo puede estar muy cargado de forma positiva o de forma negativa. La descarga eléctrica ocurre cuando yo me descargo, cuando paso corriente de un cuerpo a otro, cuando los electrones que tenía muy acumulados en mi cuerpo los traspaso a otra persona o a otro objeto. Entonces vamos a anotar la primera definición de la clase, la definición de descarga eléctrica. La descarga eléctrica es el paso de corriente desde un cuerpo a otro. Esa es la primera definición que vamos a anotar el día de hoy. Voy a repetir mientras están escribiendo, ya para que quede claro. Cargado de forma negativa puede tener un exceso de electrones. Ese cuerpo siempre va a querer estar neutro, siempre va a querer tener la misma cantidad de protones que de electrones. Muy bien, Margarita, eso pasa cuando alguien le da la corriente a otro. Como este cuerpo tiene muchos electrones, siempre va a querer ser neutral. ¿De qué manera vuelve a ser neutral? No se ve. ¿Alguien no se ve lo que estoy compartiendo, chiquillo? Sí se ve, Se profe. ve. Sí se ve. Está desde el celu. ¿Quién era Karen? Era Catalina, está desde el celu. Catalina. Catalina, si está desde el celu, ándate. Ahora sí se ve. Ya, bacán. Buenísimo. Ya, entonces, lo que les decía. Si un cuerpo está cargado de muchos electrones o de muchas cargas negativas, ese cuerpo siempre va a querer deshacerse de ese excedente de electrones. ¿De qué manera lo va a hacer? Descargándose, pasando estos electrones a otro cuerpo, ya sea a una madera, a un vidrio o a otra persona. El trueno es lo mismo. Como este trueno tiene una gran cantidad de electrones, lo que hace es traspasar estos electrones de un cuerpo a otro, desde las nubes donde se genera hasta el piso. ¿Se entiende, chiquillos? Entonces, el primer Sí, concepto de profe. descarga eléctrica, en palabras simples, es el movimiento de corriente de un cuerpo a otro. Y aquí está la pregunta, chiquillos, ¿por qué los truenos caen al piso y no se van al cielo? La electricidad también se rige por la energía de la... ¿Cómo se dice? Ay, se me olvidó el nombre. Dale, ¿Por vais qué bien. caemos? No, ¿cómo se llama? Gravedad. Gravedad, Eso. casi, casi. No, no es esa la explicación, pero muy bien pensado. ¿Alguien sabe por qué los rayos caen al piso, chiquillos? ¿Alguien tiene una idea? Porque, Bien, por ahí va porque Margarita, rayo pues es ahí tiene la negativo. respuesta. Porque Esteban, rayo es negativo y el suelo es positivo tiene más positivo. Entonces se atrae. bien, súper bien. Y Margarita también la acertó. Miren, chiquillos, la descarga eléctrica siempre va a buscar un cuerpo que sea de una carga diferente. Como estos truenos están muy cargados eléctricamente negativos, tienen muchos electrones, tienen que descargarse sobre un cuerpo que sea positivo. Y la Tierra tiene una carga muy positiva. Por eso los rayos caen al piso. Si el piso fuera negativo, tuviera carga negativa, los rayos no caerían, porque acuérdense que polos distintos se atraen y Se le fue a tener al profe.
Oiga, profe. ¿Me escuchan, chiquillos, ahora o no? Sí, profe. Sí, ahora sí, profe. Ya, bacán, bacán, bacán. No escucharon nada raro, ¿cierto? Se quedó No. pegado, profe. Sí, yo, pero ya. no se escuchaba No, nada. profe. Es que me enojé, entonces por eso no se escuchó nada. Ah, Ya, bueno, si nadie escuchó, no queda grabado. ¿En qué me quedé, chiquillo? En lo del rayo, ¿no? El de algo así, creo. Ya, voy de nuevo. Los rayos tienen carga muy negativa, tienen muchos electrones, ¿ok? Entonces, como este rayo es muy negativo, siempre va a buscar algo que sea más positivo que él. ¿Y qué es más positivo que él? La Tierra. Por eso los rayos caen al piso. Y la pregunta que estaba respondiendo la Margarita y justo me caí, el pararrayos, ¿para qué sirve? Para parar los rayos para que no Bien, caigan en la tierra. para que no caigan en la Tierra. Entonces, ¿qué es más positivo, el pararrayos o la Tierra? La El Tierra. pararrayos. El pararrayos, ¿cierto? Porque se tiene que anteponer a la Tierra. Entonces los pararrayos, al ser tan positivos, hacen que los rayos caigan en él y no caigan al piso y no dañen a las personas. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, Sí, súper bien. Recuerden, polos iguales se repelen, polos distintos se atraen. Como el rayo y la Tierra son distintos, siempre se van a atraer. Estamos súper bien, chiquillos. Y acá tenemos un circuito eléctrico, miren. Pongan atención porque esto puede ser un poquito difícil de entender a la primera. Tenemos un generador eléctrico o una pila, donde tenemos un lado negativo y un lado positivo. La corriente o el flujo de electrones siempre va a ir desde el lado negativo al lado positivo, nunca al revés. Nunca va a ir desde lo positivo a lo negativo. Nunca. ¿Por qué se van a mover los electrones? Porque recuerden, como estos polos son distintos, se van a atraer. ¿Qué hacemos las personas? Aprovechamos este paso de corriente, colocando aquí al medio una ampolleta, una centrífuga, una tele, etc. Estos electrones van a viajar a través de este gran cable, lo van a alimentar y van a volver a la pila. ¿Qué pasaría si esta pila tuviera dos polos positivos, chiquillos? ¿Habría corriente? No serviría, Ah, ¿Por qué no serviría? porque son iguales y se repelen. Muy bien, y se repelen. Yo necesito generar una atracción. ¿Y de qué manera hago que se atraigan? Poniendo un símbolo, una carga positiva y una carga negativa. Y aquí viene el segundo concepto de la clase, que es corriente. En palabras muy simples, la corriente es el paso de electrones por un cable. Solo eso. Acá tenemos que los electrones van viajando en esa dirección hacia la carga positiva. Está muy difícil, chiquillos, ¿se entiende? Sí, profe. pero Sí, yo no alcancé a entender muy bien que aquí la están energía, purificando, no dejan la explicar. energía, Margarita, sí se reutiliza. La pila siempre va ciclando la energía. Siempre se va reutilizando. Pero siempre es la carga positiva la que se queda en la pila y es la carga negativa la que sale a recorrer el circuito. Nunca al revés. Por ende, si a mí me da la corriente, si yo me pongo al medio de este circuito, chicos, acá, voy a recibir electrones o protones. Electrones. Electrones, que son la carga negativa. Súper bien. Tenemos otro ejemplo, chiquillos, miren. Tenemos esta pila. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ahí sí. Tenemos esta pila, chiquillos, que tiene un lado positivo y un lado negativo. La corriente siempre va a salir desde el lado negativo, va a alimentar esta ampolleta. Cuando digo alimentar, me refiero a que le va a dar corriente a esta ampolleta y va a volver al lado positivo de la batería. Entonces aquí se asegura y se subraya de que la corriente o los electrones viajan desde un punto negativo a un punto positivo. Eso quiero que quede súper claro. Y vamos a anotar el concepto de corriente. La corriente eléctrica es el flujo de electrones
a través de un material conductor o de un cable. En palabras muy simples, la corriente es el paso de electrones por un cable. Sé que se ve chiquitito, lo voy a agrandar enseguida. Sí, los metales conducen electricidad por la estructura atómica que tienen. Como los metales tienen una estructura atómica muy... Como los átomos de los metales, perdón, están tan cohesionados, es fácil para los electrones pasar por ahí. Por eso son tan buenos conductores. El mejor conductor que existe en la Tierra es el oro. El cobre no es tan buen conductor, pero como es más barato es más fácil de usarlo, los cables son de cobre. Entonces, chiquillos, en palabras muy simples, la corriente eléctrica es el paso de electrones por un cable. Así de simple. ¿Hay alguna duda hasta el momento, chiquillo? No, profe. ¿No? Bacán, súper. Está muy difícil, ¿no? Profe, Sí. ¿a qué hora termina la clase? Yo esa pregunta no la voy a responder, bueno. Dios mío, las preguntas que hacen, ¿no? Cállate vos, pero güey. Oscar. Cállate. Ya, chiquillos. Voy a Profe, continuar. Profe, entonces la pila recargable lo que hace el Súper. proceso es que la recarga de electrones nomás. Claro, recarga el químico que genera la diferencia de potencial, que genera la diferencia entre carga positiva y carga negativa. Súper bien. Porque, ¿cómo se genera esta diferencia entre positivo y negativo? Con un químico que utiliza la pila, que no lo conozco, pero lo voy a averiguar. Lo que hacen las pilas recargables es aumentar este químico y hacer que la diferencia entre positivo y negativo se normalice. Súper bien. Entonces, chiquillos, no sé si anotaron. ¿Se anota lo que está en celeste o lo que... o Lo que está en todo? celeste, chiquillos, porque esta es la forma más simple de definir corriente. Mientras escriben, voy a rellenar un poquito para que no haya silencio incómodo. Tenemos esta foto, chiquillos, en la parte derecha de su pantalla, donde nuevamente tenemos lo mismo, que desde el lado negativo, el, perdón, desde el lado negativo eh, pasan los electrones o la corriente eléctrica, que recordando es el flujo de electrones en un cable, alimenta esta ampolleta y vuelve al lado positivo. Yo puedo interrumpir este circuito. ¿De qué manera? Utilizando un interruptor. Yo al abrir este interruptor voy a hacer que los electrones lleguen hasta acá y no va a haber contacto con la pila. Por ende, el circuito no se va a cerrar y la ampolleta no se va a prender. Pero ¿qué pasa, chiquillos, si pongo un interruptor acá después de la ampolleta? ¿Se prenderá? ¿Qué dicen? Yo creo que se prende No se durante un enciende, tiempo. Ya, ¿se prende? ¿Quién más? ¿Quién tiene otra idea? Yo creo que no, po. ¿Por qué no? no se enciende Porque al menos. no, ¿cómo se dice? No está recibiendo la energía que necesita para prenderse. Claro, te están pasando los electrones hasta acá. Pero ¿qué pasa si yo corto el circuito allí? ¿Se prenderá la ampolleta? Ya tengo un no, tengo un sí, ¿quién más? No, no se prende. ¿Por qué no se prende? ¿Los electrones se están Sí, se volviendo a la prende. pila? No, No. No, ¿cierto? Y el No, profe, no se circuito, prende porque rompe el ciclo. bien, porque rompe el ciclo, está rompiendo el circuito. Para que el circuito pueda alimentar la ampolleta, tiene que estar cerrado. Y yo al abrirlo en cualquier punto, aunque sea acá, antes de llegar a la pila, la ampolleta no se va a prender. Porque los electrones están pasando, pero no están siendo recibidos. Profe,
¿Y si los dos lados fueran positivos? Si los dos lados fueran positivos, recuerda que símbolos iguales se repelen. Por ende, Ah, este positivo nunca va a querer ir a donde está este. Para que pueda existir la corriente, tiene que haber una diferencia de carga. ¿Se entiende, chiquillo? sí. Bacán. Vimos, chiquillos, pasando a otro tema, dejando atrás lo que es la corriente, vimos que la corriente es el paso de electrones a través de un circuito. Solo eso, a través de un cable. Pero los electrones pasan siempre por un cable o necesitarán una energía que los haga pasar. Una energía que los haga pasar. Necesita una energía que los empuje. Alguien que le diga a los electrones, vamos por acá, vamos por este cable. Sin esa energía, este cable nunca va a tener una corriente eléctrica. El concepto que vamos a ver a continuación es el de voltaje. Y el voltaje es la cantidad de energía que se debe suministrar para que exista una carga eléctrica. El voltaje es aquella energía que debo suministrar a un circuito para que pueda pasar la corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica es el flujo de electrones por un cable y el voltaje es cuánta energía tengo que darle a este cable para que puedan pasar los electrones. ¿Se entiende, chicos? ¿Está muy difícil? Claro, Sí se entiende, como dice profe. Margarita, el voltaje es como la gasolina de la corriente, es la energía que necesita para poder circular. Bien, Margarita, súper bien, me gustan tus ejemplos. Lo voy a ¿Se empezar a escribe usar. eso, profe? Sí, se escribe. Sí, se escribe, chiquillo. Y con eso ya estaríamos casi listos con la clase. ¿Vieron que fue cortita? Siento que no fue tan difícil. Y después nos vamos a almorzar sabiendo lo que es voltaje, descarga eléctrica y corriente. Profe, a mí me dio la corriente en una mano. ¿Y con qué? ¿Qué estabas usando? No sé realmente porque no me acuerdo mucho de la historia, fue hace harto tiempo. ¿Ya? Pero creo que enchufé algo y me empezó a dar la corriente. Claro, entonces la corriente te usó como cable. Pasaron todos los electrones por tu cuerpo y salieron por el piso, que es lo más positivo. Profe, Dígame, Benja. el otro día yo me di la corriente en el dedo del pie. ¿Y cómo pasó eso? No es que estaba escuchando la radio en el patio con un alargador y ¿Ya? vengo por accidente, estaba con chala, por accidente toco el cable con el dedo y me da la corriente. Sí, sí pasa. Sí, porque tú eres un conductor, un buen conductor, porque somos 70% agua. Y como dice Margarita, el agua es súper buen conductor. Por eso nunca deben enchufar cosas con las manos mojadas, porque al estar mojados son buenos conductores y si pasan electrones por su cuerpo no van a salir ganando. Ah, Claro, ahí el Marcelo cuenta su historia de si a mí también me ha dado la corriente por eso. Es que lo que pasa, claro, ¿se puede usar el agua en vez de oro? Buena pregunta, un cable que esté lleno de agua. Pero ¿sabes lo que pasa, Margarita? Es que la corriente también produce calor. Y en El algún agua se punto, evaporaría. al pasar mucha energía o mucha corriente, esa agua, creo yo, que se evaporaría. ¿Cierto? Es buena, pero es buena pregunta, Margarita. Yo creo que esa sería la respuesta. Entonces, chicos, ¿puedo continuar, cierto? Estamos claros. Sí. Ya, bacán. Miren, tenemos acá, por ejemplo, la foto de un cargador que encontré en internet, donde aquí aparece 5.3 y una B corta. Esto indica que para que el cargador funcione necesita una energía de 5.3 volts. Si usted tiene un aparato eléctrico o un cargador a mano, si ve en las indicaciones del fabricante, siempre van a aparecer cuánta energía necesita
para hacer funcionar el aparato eléctrico. Entonces el voltaje es aquella energía que me permite generar una corriente. Si yo conecto este cargador a 5 volts, no va a funcionar porque necesita 5.3. Si yo conecto este cargador a 7 volts, lo más probable es que se queme, porque la corriente que va a pasar por el circuito va a ser muy grande y va a dañar el circuito. Profe, Dígame. y si uno dice, o sea, en el cargador que tengo aquí dice 3.1A Ujú. o 9B. ¿Ya? Sí, algunos cargadores se adaptan. Por ejemplo, todos los electrodomésticos que llegan a Chile necesitan ser evaluados para saber si van a funcionar en los enchufes chilenos. Porque cada país tiene su voltaje determinado. Por ejemplo, en Chile, los enchufes entregan 220 volts en todas las casas chilenas, pero hay países que trabajan con menos. Por eso, si usted viaja a otro país, tiene que conocer con cuánto voltaje trabajan para no echar a perder sus electrodomésticos, o su computador, o su celular. Profe, pero si corre menos corriente, igual lo echa a perder. No, si corre menos corriente no funciona. No sé, chiquillos, si, bueno, cuando yo vivía en La Pintana se cortaba la luz casi siempre. No sé si sigue pasando. Sí, profe, hace días Sí, se cortó 2 veces en el mismo día. sí, y cuando vuelve la luz, vuelve con mucho voltaje, lo que es súper riesgoso porque puede dañar los electrodomésticos. Entonces, cuando se corte la luz, mi consejo es que apaguen todo o desenchufen todo para evitar que un voltaje muy brusco queme sus cosas. Profe, ese día primero se fue así, creo que fue temprano, mi mamá me dijo que fue cuando yo estaba durmiendo. Después Ujú. me desperté y la luz como que se empezó a ir de a poquito. Claro, el voltaje disminuye y al disminuir un poquito, quizás la corriente sea más débil. Pero todo lo que ustedes dicen que está súper bueno, nos indica que este voltaje es la energía necesaria para que pueda pasar la corriente. ¿Cómo se sabe cuántos necesita? La industria te lo indica. Ellos te dicen, conecta este cargador a este voltaje y va a funcionar. Profe, pero los cables de electricidad, ¿cuántos voltajes soportan? 220. ¿Como cuánto Caleta. voltaje pasa cuando regresa la luz? Puede subir a 230, 240 y ahí ya se queman. Por eso es recomendable desconectarlos. No, pero yo digo los cables de la luz, los de afuera. Ahí no sé, te mentiría si te digo un número. Pero yo sé que desde el poste a tu casa hay 220 volts. ¿Cuántos hay en el mismo poste? No, no sabría decírtelo. Profesor, ¿y eso, los voltios van disminuyendo, por ejemplo, en un alargador o No, se no? mantiene igual. Mantiene igual. Eh, a ver, Aixa, déjame pensar en la pregunta. A lo largo de todo el alargador, el voltaje son 220. Pero si ustedes se fijan en un cargador, su cargador funciona con 5 volts, funciona con súper poco. Entonces, ¿qué hace este cargador? Disminuye dentro de su aparato la cantidad de voltios. Hace como una transformación, porque él solo necesita 5 volts, entonces tiene que deshacerse de lo otro. Y ocurre en un mecanismo que se llama rectificador en un perdón, en un transformador, hace que disminuyan los voltios. Y el cuerpo humano, Aixa, no sé si respondí tu pregunta, perdón. Sí, 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 le ¿Sí? respondió, sí. Y el cuerpo humano aguanta 220 volts como por 6 segundos. Entonces, la electricidad chilena es segura porque el cuerpo humano la soporta, pero la soporta por poquito tiempo. No vayan a hacer la prueba de meter los dedos al enchufe o que les dé la corriente. Ya, profe, yo lo voy a hacer con el tenedor ya, po. No, no, porque yo, mira, va a quedar grabado. No lo hagas. Así que si Activa lo la haces, cámara. no tengo la culpa. Claro, el transformador agarra lo que necesita, porque si agarra todo, se va a quemar. Súper. Es por la ciencia, dice la Margarita.
Profe, pero el voltaje de un cargador igual disminuye cuando llega a tu celular por medio del cable, ¿o no? Margarita, el cargador solo agarra lo que necesita. Tiene un rectificador dentro de sí que disminuye la cantidad de voltios. Entonces, chiquillos, vamos a continuar. Tenemos diferentes pilas en el mercado, algunas son más grandes que otras, pero todas tienen algo en común. Todas tienen un polo positivo y un polo negativo. Y es por este medio donde circula la corriente, desde la parte negativa a la positiva y nunca al revés. ¿Ok? Profe, Bien, dígame. a una pila se le puede colocar como una carga positiva y dos negativas. No, no se puede, porque yo al cambiar las cargas, no existe una corriente eléctrica de calidad. La carga de la pila no se puede variar. Y las pilas más chicas o más grandes responden a la cantidad de energía que entregan al circuito. No sé si han tomado micro en el sótero, chicos, donde están estos generadores, donde la gente que vende sopaipillas lo usa. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ya, esto es una gran pila, chiquillos, o un gran generador que funciona con benzina que entrega corriente. Y también tenemos estos generadores para nuestras casas. Entonces ya tenemos toda la clase lista. Tenemos el concepto de voltaje, que es la energía que entrega los cables para que pase la corriente. Tenemos el concepto de corriente, que es este paso de electrones por el cable. Y también tenemos el concepto de descarga eléctrica, que es el paso de corriente de un cuerpo a otro. Sí, el líquido, pero no sé cuál es, lo voy a averiguar, ¿ya? Sí, son caras las cuadradas. Entonces, chiquillos, no sé si hay alguna duda. Muy difícil la clase, No, profe. ¿no? Ya. No, igual está fácil. Entonces, Vamos. chicos, les voy a dejar el ticket de salida. Profe, lo de adentro de la pila, si el líquido como ácido o no. Sí, es ácido. Yo sé que si usted chupa una pila se va a encontrar con un sabor ácido, pero Profe, igual es tóxico. Aixa, dígame. una vez me acuerdo que cuando era más chica estaba viendo tele y no sé por qué, pero le saqué la pila al control ¿Ya? y la empecé a morder. Ujú. Y la cuestión la Se terminé abrió. rompiendo. Y el líquido, Y, ¿ya? Cuéntame. y sentí como un sabor como ácido, sí era ácido, pero Ujú. como caliente, como que quemaba. Claro, porque eso contiene mucha energía, entonces es súper tóxico. Entonces, no es recomendable nunca morder pilas. Profe, pero el papel que envuelve Claro, es como papel la protector, pila, ¿cómo la hacen para que no traspase el papel? porque la pila está como es metalizada, entonces el metal es como inmune a este líquido. Profe, ¿Qué pasa si alguien se traga una pila? Buena pregunta. También te debo esa respuesta. Yo creo que, Yo creo que se muere, pues, profe, intoxicado. claro, yo creo que podría crear no sé si los jugos gástricos derretirán el metal. ¿Sabes qué? Mira, mientras hacen el ticket, voy a buscarlo en Google, Margarita. Te soy sincero. Ya, chiquillos, les voy a dejar el ticket de salida en el chat para que se puedan meter mientras yo busco la respuesta de qué pasa si me como una pila. ¿Ya? Profe, oiga, profe, Dígame. ¿habláis tú o yo? habla tú. Denle nomás. Ya. Oiga, profe, es que, ¿sabe? A mí el otro día me pasó con el control, que como ocupa dos pilas, ¿sabes? ¿Ya? Si salió una y el control, ¿por qué seguía funcionando? Cambiando de canal y todo. Quizá porque el control no necesita la energía de dos pilas. Necesita la energía solo de una. Ah, Entonces puede ser eso. Necesita poquita energía nomás. Entonces, chicos, me avisan si pudieron ingresar al ticket. Profe, en Dígame. la anterior semana le Sí, pregunté profe, ya algo se y entrega usted lo el iba a ticket. buscar, Bacán. ¿Qué me habló? ¿Qué dije la anterior semana? que le pregunté algo y usted dijo que lo iba a buscar. ¿Qué cosa? Parece que si había otra cosa en la naturaleza, como Ah, que... que fuera positivo, sí, está el pelo y el cuerpo humano también, que tienen carga positiva. Pero es lo único como cerca de uno que tiene carga positiva.
también está el vidrio, están los metales, y eso parece que tienen la carga positiva. Y si yo me como una pila, el material es muy tóxico, muy corrosivo, y podría dañar las mucosas de los pulmones y del estómago. Entonces igual es súper peligroso. No, nunca pensé que era tan peligroso. Puede generar quitatores, puede provocar daño en los riñones, en pulmones. Es heavy. Así que nunca, mira, en esta clase se van con dos cosas. Nunca meter los dedos al enchufe y nunca comerse una pila. Profe, ¿y qué pasa si le metemos el enchufe con saliva, que sea el enchufe con saliva al enchufe? La saliva es agua, entonces también es conductora. Hace boom. Así, y te da la corriente. Ya, chiquillos, voy a dejar de No, grabar. Voy a profe, dejar de grabar. no da la corriente, yo lo hice, pero me